denuncias, ¿no? Bueno, el tratamiento de los cristianos por parte de Israel. Disfrazado de sacerdote, un reportero es escupido múltiples veces, mostrando el sentimiento anticristiano en Israel. Desde el pasado noviembre, las cámaras de vigilancia han grabado 19 ataques, incluyendo escupitajos, palabrotas, violencia física contra clérigos y actos de vandalismo perpetrados por judíos ultranacionalistas y ultraortodoxos. Otros incidentes de acoso incluyen vandalismo, incendios provocados y disturbios acústicos en procesiones o ceremonias religiosas. Un reportero local israelí se infiltró como sacerdote y fue escupido en varias ocasiones mientras caminaba por las calles de Jerusalén, informó Haaretz, el diario israelí. Haaretz subrayó que, en un momento en que los ataques contra cristianos en Jerusalén aumentaban rápidamente, la policía se muestra reacia a localizar a los responsables. Yossi Eli, del Canal 13, fue escupido por primera vez a los 5 minutos de partir en una compañía de un clérigo franciscano identificado por el periódico como el Padre Alberto. Entre los incidentes de escupitaje se produjeron uno de un niño y un soldado de uniforme le escupió. Eso es grave. Ya que el reportero pasó un día disfrazado de sacerdote en Jerusalén para investigar los crecientes crímenes de odio contra cristianos en la ciudad. Haaretz también informó que un hombre se burló de ellos en hebreo diciendo: «Perdóname, padre, porque he pecado». El 15 de junio, una vidriera del cenáculo, el lugar tradicional de la última cena, fue destrozada por una piedra lanzada por vándalos desconocidos. Es uno de los muchos incidentes de violencia en lugares sagrados cristianos de Jerusalén que han aumentado en frecuencia y se han convertido prácticamente en un hecho diario, dijo el organizador de una conferencia el 16 de junio, destinada a investigar estos ataques desde una perspectiva religiosa, histórica, legal y de actualidad. Escupir al clero cristiano se ha convertido en un tema común en Tierra Santa e inspiró el título de la conferencia, porque algunos judíos escupen a los gentiles, que generó controversia entre los judíos. Ok, disculpen. Tomás, yo estoy esperando que espera una guerra mundial. ¿Qué opinas? ¿Irán explotará o no? Pues sí, puede ser que lo ataque Israel o Estados Unidos o los dos a la vez. Pero tanto como guerra mundial, pues no creo. Hace años se habla de esos comportamientos moisés con los cristianos. No, yo lo que digo, lo que habría que hacer, musulmanes y cristianos, todos fuera de ahí. Y todos los judíos que haya en otros países, a Israel. ¿No dicen que es el Estado judío? Pues venga, todos los judíos para allá. Y que se queden allí. Lo de los soldados sí no lo había escuchado, qué hijos de puta.
claro. Hispanicus, ¿qué tal? Bienvenidos, saludos a España, muchas gracias. Habría que mandar a los evangélicos allá, jaja. Sí, bueno, muchos evangélicos de estos que van con la banderita de Israel y hacen propaganda a favor de Israel y todo ese rollo, pues muchas veces finalmente van a visitar ese país al que tanto admiran para darse cuenta que cuando están allí, pues les tratan peor que a un perro, ¿no? Que a un perro callejero, les escupen, les pegan, les insultan. Aunque bueno, es diferente, o sea, si eres un pastor evangélico de esos que tiene millones de seguidores y todo el rollo, entonces sí. Entonces te invita al gobierno israelí, te ponen escolta o sea, entonces si eres famoso, si eres un evangélico famoso no te toca a nadie eso. Pero si eres un evangélico de base, pues es lo que dice el artículo, ¿no? Por eso muchos líderes evangélicos, pues claro, creen que Israel es lo más, porque claro, cada vez que han ido a Israel, pues tienen 15 guardaespaldas, ¿no? Yo me enteré de los abusos boiches hace años de boca de evangélicos, claro. Buen plan. Ok. Según las estadísticas que hemos recibido desde que se estableció la línea directa del Centro de Datos para la Libertad Religiosa hace un mes, podemos decir que hay un ataque de escupitajo cada día, dijo Yiska Harani, investigadora independiente, conferenciante y activista interreligiosa que inició la conferencia. Un ataque cada día que se denuncie, pero seguramente son más. Celebrada en el patriarcado armenio de la ciudad vieja de Jerusalén, la conferencia fue patrocinada por la Universidad Abierta de Israel y su Centro para el Estudio de las Relaciones entre Judíos, Cristianos y Musulmanes. Desde noviembre pasado, las cámaras de vigilancia han grabado 19 ataques, incluyendo escupitajos, palabrotas, violencia física contra clérigos y actos de vandalismo perpetrados por judíos ultranacionalistas y ultraortodoxos. Otros incidentes de acoso incluyen vandalismo, incendios provocados y la interrupción acústica de procesiones o ceremonias religiosas, según Harani. Estos casos más extremos llaman la atención y a veces se detienen sospechosos, como en los recientes incidentes de escupir al obispo armenio durante una procesión religiosa en noviembre de 2022, el vandalismo de una estatua de Jesús en la iglesia de la Flagelación en noviembre de 2023, un ataque a sacerdotes ortodoxos griegos en la tumba de la Virgen en marzo de 2023, y el vandalismo de tumbas en cementerio anglicano en enero de 2023. Tumba de la Virgen, pero la Virgen no se la llevaron al cielo los ángeles o no sé qué rollo. Ah, vale. Según los ortodoxos se murió y la enterraron, pero según los católicos... Bueno, según algunos ortodoxos se murió y fue enterrada, pero según los católicos, algunos ortodoxos y los anglicanos se la llevaron los ángeles al cielo y todo este rollo, ¿no? Porque claro, yo siempre había escuchado la fiesta de la Asunción. La Asunción es que María sube al cielo, por eso me sorprende ahí que haya una tumba de María. Pero bueno. Si me escupe una mierda de esas, le arranco
Lo elegido a patadas del culo. Bueno, lo mejor es no ir a Israel, o sea, ¿qué coño se te ha perdido ahí? Claro, es que si se defienden, lo más seguro es que cuando llegue la policía, pues los malos van a ser ellos, ¿no? Ok, pero la mayoría de los incidentes de acoso no se denuncian porque es imposible saber quiénes son los responsables, dijo, y muchos cristianos internacionales temen perder sus visados si denuncian un incidente, ¿ves lo que te digo? En la página web del centro de datos hay un formulario en línea en varios idiomas donde los cristianos pueden denunciar cualquier incidente de acoso religioso. Otro grupo, Ventana al Monte Sion, está formado por voluntarios israelíes que acompañan a los armenios durante su procesión religiosa, documentando y fotografiando cualquier tipo de incidente de acoso para que la información pueda ser transmitida a la policía, añadió. Hay una falta de confianza en la policía, dijo Arani. Cada mes transmitimos informes que hemos recibido a la policía. El rabino principal sefardí de Jerusalén, Shlomo Amar, ha condenado los ataques contra cristianos, escribiendo en una rara carta en inglés el 16 de mayo, decidiendo que están estrictamente prohibidos. No se nos permite menospreciar a ningún hombre que haya sido creado a imagen de Dios. Sin embargo, a medida que la conferencia comenzó a generar controversia, en gran parte por su nombre, más tarde también condenó la conferencia. Los miembros invitados del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, encargado de gestionar las relaciones externas e internas con los cristianos, también decidieron boicotear la conferencia. El clero armenio y la Catedral Armenia de Santiago han sufrido la mayor parte de los ataques con escupitajos debido a la ubicación de la catedral y el seminario armenio en la ruta que los judíos ortodoxos toman a través del barrio armenio hasta el muro occidental, un lugar sagrado judío, señaló Arani, pero también ocurren ataques en la Vía Dolorosa, Vía Crucis y en otros lugares. El 28 de mayo, ultraortodoxos y ultranacionalistas liderados por el teniente de alcalde de Jerusalén, Aryeh King, atacaron a los peregrinos evangélicos que celebraban un servicio de oración al aire libre en la ciudad vieja, tradicionalmente firmes partidarios de Israel. Firmes partidarios de Israel. Y los atacan, ¿no? O sea, si eso le hacen a uno que está a favor de Israel, ¿qué le harán a uno que esté en contra? En fin. Líderes cristianos, entre ellos el arzobispo Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, y el padre franciscano Francesco Patton, custodia de Tierra Santa, han alzado la voz sobre el aumento de los incidentes y la falta de respuesta del gobierno actual. Elegido el pasado noviembre, es el gobierno más extremista de derechas y religioso de la historia de Israel. Esto no es un fenómeno nuevo, esto lleva ocurriendo muchos años, 30 años, dijo el rabino Alon Goshen Gottstein, director del Instituto Interreligioso Elija, a OSV News. El clima político está dando una mayor sensación de libertad para desatar estos comportamientos, con un gobierno que no tiene frenos. Aunque la costumbre de escupir a los símbolos del cristianismo tiene sus raíces en una historia europea de ataques violentos, torturas e intentos de conversión forzosa de judíos por parte de cristianos, no existe ninguna ley en el judaísmo que exija tales acciones o las defienda, señaló Yair Furstenberg, profesor del Departamento de Talmud y Alajá, ley religiosa judía de la Universidad Hebrea. La brecha entre este comportamiento y la ley judía es increíble. La literatura judía rechaza completamente este tipo de comportamiento. El principio es una forma de paz que incluye acercarse a los no judíos en saludo con propósito de paz, afirmó. De hecho, destacó Iris Shagrir, profesor del Departamento de Historia, Filosofía y Estudios Judaicos de la Universidad Abierta en la Edad Media, incluyendo las cruzadas. Este acto de escupir era a menudo el último acto de los judíos torturados en intentos de convertirlos por la fuerza. Escupir a los símbolos del cristianismo fue un acto de desafío antes de que los mataran, dijo. El problema surge cuando un acto tan audaz, nacido de traumas violentos que hace varios siglos fueron impuestos por cristianos a la débil minoría judía, se utiliza en Israel actual, donde se hace en una posición de poder contra cristianos inocentes, señaló. En representación del patriarcado latino, Monseñor William Shomali dijo a la audiencia que la educación adecuada y el fin de la incitación y los discursos de odio es la única manera de poner fin al acoso anticristiano y al racismo en general. Tenemos que ir a la fuente, dijo. Al concluir la conferencia, mientras los participantes salían del patriarcado, Monseñor Shomali cruzó la estrecha calle para saludar a un sacerdote del patriarcado latino sentado en el pequeño patio de la entrada de la Catedral de St. James, justo cuando dos hombres se daban la mano. Un chico ultraortodoxo de no más de 12 años pasó junto a ellos y escupió en el suelo detrás de ellos, aparentemente por reflejo, y siguió caminando hacia el barrio judío cargando una maleta con ruedas que rebotaba detrás de él sobre los adoquines. Bueno. Hombre cristiano atacado por jóvenes judíos en Jerusalén Este, detenido junto con los asaltantes y mantenido prisionero toda la noche por la policía israelí. O sea, ¿ves el motivo por el que la gente no lo denuncia? O sea, si lo denuncias vas a acabar tú detenido.
El hombre pasó la noche en custodia y fue liberado la mañana siguiente para cumplir 2 días de arresto domiciliario a cambio de 3.000 shekels, 913 euros. Y encima tiene que pagar. La puta que lo parió. Los asaltantes fueron liberados bajo restrictivas condiciones el mismo día del ataque. O sea, los que lo atacaron lo sueltan el mismo día y a la víctima lo tienen lo sueltan un día más tarde y encima no puede salir de su casa durante 2 días y encima tiene que pagar una multa. O sea, es como el mundo al revés, ¿no? O sea, en fin. Un residente del barrio armenio de Jerusalén fue atacado por jóvenes judíos el 14 de noviembre y posteriormente detenido por la policía israelí junto a ellos. Mientras los asaltantes fueron liberados bajo restrictivas condiciones, la víctima, Georgi Awad, pasó la noche arrestado y fue liberado la mañana siguiente para cumplir 2 días de arresto domiciliario a cambio de una fianza de 3.000 shekels o 913 dólares. Una fianza, o sea, si está a los 2 días sin salir, se lo devuelven, supongo, ¿no? La esposa de Awad y su hija también se les pidió de presentarse en la comisaría, pero fueron liberadas esa misma noche. ¿Y qué tiene que ver la esposa y la hija? O sea, esto es algo... Ok, bueno. ¿Para qué iba a querer alguien vivir en un país así? Pero claro, supongo que como ahí está el sepulcro de Jesús y todo el rollo, pues claro, eso los ata a Jerusalén, ¿no? Que disculpen. Yo conocí a un armenio, Mocizoglu, su apellido. Um, Me enteré que era armenio cuando un profesor de historia le preguntó por el genocidio armenio a manos de los turcos. Pero el apellido ese de Mocizoglu es más turco que armenio. Todos los apellidos armenios acaban en Ian, Inian, o todo es An, todo acaba por An. Aunque bueno, no sé. Corren tiempo, pero podría ser, pues no sé, madre armenia, padre turco, algo así. Corren tiempos peligrosos, pero no se saldrán con la suya. Esperamos que no. Bueno. Awad contó el asalto en una conversación con Aretz, diciendo que ocurrió mientras iba a ayudar a su esposa a aparcar el coche. Según él, los atacantes aparecieron de repente, empezaron a golpear el vehículo y amenazaron a su esposa. Ah, por eso llamaron a la esposa, ¿no? Fui a ver si mi mujer estaba bien. No le pegué a nadie, dijo Awad a Haaretz. Alguien me pegó en la cabeza y el otro me agarró del cuello, él añadió. He vivido aquí toda la vida y nunca he tenido problemas con nadie. Él dijo que la policía llegó después de 45 minutos, a pesar de que la comisaría estaba solo unas docenas de metros. La ciudad vieja está generalmente llena de cámaras de vigilancia que se monitorean desde un centro de control en Kishle, un centro de detención que está en los límites del barrio armenio. Las cámaras de seguridad del lugar dejan ver a Watt intentando abrir la puerta del coche antes que cuando es tirado al suelo y golpeado por los jóvenes. Su esposa entonces sale del vehículo y uno de los asaltantes también le pega a ella. Awad dijo que la pareja fue rescatada por residentes armenios que pasaban por ahí y vieron lo que estaba pasando. Cuando la policía llegó, los asaltantes huyeron hacia el barrio judío, pero eventualmente... O sea, se quedaron ahí 45 minutos los judíos estos. Pero eventualmente fueron arrestados. Según Awad, su interrogatorio duró solo 10 minutos. El asalto contra Awad llega en medio de un aumento de los ataques contra los residentes cristianos de Jerusalén, miembros del clero y sus instituciones. Según los datos del proyecto Hotline, que documenta el acoso contra los cristianos de la ciudad, 144 incidentes han sido documentados desde principios de año, incluyendo 92 casos de escupitajos
18 casos de insultos y 2 casos de ataques físicos, uno de ellos con apedreamiento. La policía dijo en un comunicado que cuando recibieron la denuncia del incidente violento en la ciudad vieja de Jerusalén, los agentes llegaron rápidamente al lugar y actuaron decisivamente, arrestando a 5 sospechosos implicados en el ataque. Los sospechosos fueron interrogados y arrestados y fueron llevados ante los tribunales, donde la policía pidió la extensión de su arresto. Aunque el tribunal reconoció el peligro que suponían sus acciones, decidió liberarlos bajo condiciones restrictivas. Nosotros destacamos que en ningún momento la víctima fue arrestada, solo fue detenida para ser interrogado como sospechoso de implicación en el incidente y fue liberado después de que concluyera el interrogatorio. Sí, liberado para encerrarlo en su casa, ¿no? En eventos separados, el Tribunal Supremo aumentó la sentencia de Imri Hoffman, un colono que tomó parte en el asalto del año 2022 contra palestinos en el barrio de Sheikh Jarrah, de 9 meses de servicio comunitario a 2 años de prisión. Según la acusación, Hoffman atacó al residente Mohamed Zahran por la fuerza, con un palo en la cabeza, causándole graves daños. En su sentencia, el presidente del Tribunal Supremo, Isaac Amit, y los jueces Chalet Kabub y Yechiel Meir Kasher dijeron que el Tribunal Inferior había errado al considerar el motivo racista detrás del ataque y las normas de sentencia en casos comparables. Detallando las acciones de Hoffman, los jueces escribieron que todo fue hecho solo por la filiación étnica de la víctima. Bajo tales circunstancias, una sentencia de servicio comunitario no se sostiene. Bueno. Ok, la guerra fiscal contra las iglesias palestinas. Ataques financieros sistemáticos por parte de Israel, disputas legales y restricciones administrativas amenazan y erosionan el futuro de los cristianos palestinos. Las iglesias palestinas se enfrentan a una presión sin precedentes por parte de las autoridades israelíes a través de ataques financieros sistemáticos, disputas legales y restricciones administrativas que amenazan y erosionan una de las presencias cristianas continuas más viejas de Tierra Santa. La reciente congelación de las cuentas bancarias de la Iglesia Ortodoxa representan la última escalada de un patrón de acciones que los líderes clericales describen como intentos deliberados para forzar la inmigración cristiana de Palestina. En agosto de 2025, las autoridades israelíes congelaron todas las cuentas bancarias de la Iglesia Ortodoxa griega en Palestina, algo que culminó efectivamente con la paralización de las operaciones de tal institución y que amenaza su habilidad de pagar los salarios del clero, mantener sus escuelas y dar servicios esenciales a su comunidad. El Patriarcado Griego Ortodoxo de Jerusalén es una de las instituciones cristianas más viejas del mundo, con raíces que empiezan en la época apostólica. Sirve como el guardián de los lugares más santos del cristianismo, incluyendo la Iglesia del Santo Sepulcro, donde la tradición cristiana dice que Jesús fue crucificado y donde resucitó. Las medidas financieras israelíes en agosto se hacían eco de una crisis similar en febrero de 2018, cuando las autoridades israelíes cerraron la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén después de exigir el pago de impuestos sobre las propiedades de la Iglesia. La presión financiera se extiende más allá de gestos simbólicos. Las autoridades municipales israelíes han atacado a 882 propiedades de la Iglesia en Jerusalén Este y Oeste, exigiendo que se les pague 190 millones de dólares. 190 millones de dólares. Pues si 190 millones... Pero si el Vaticano mismo tiene un presupuesto de 300 millones o algo así, ¿cómo va? En fin, bueno. El alcalde de Jerusalén, Moshe León, pero sí, o sea, ¿cuántas iglesias puede haber en Jerusalén? O sea, si ponemos que cada iglesia tiene un presupuesto de máximo, pues yo qué sé,
unos cientos de miles de euros, o sea, es imposible 190 millones de... El patriarcado ortodoxo griego tiene 30 iglesias y monasterios dentro de la ciudad de Jerusalén y sus alrededores inmediatos. Bueno. Bueno, pero no sé los detalles de eso. 190 millones me parece mucha pasta, ¿eh? O sea, y el presupuesto de la Iglesia Ortodoxa griega en todo el mundo son cientos de millones de dólares anuales. O sea, les están pidiendo un dinero solo en Jerusalén que es tanto como el presupuesto de la Iglesia Ortodoxa griega en todo el mundo, ¿no? O sea, brother, nada, o sea, esto se lo han sacado de la manga para que ellos digan, bueno, para tener una excusa para embargarles propiedades, ¿no? O sea... Bueno, el alcalde de Jerusalén, Moshe León, ha argumentado que hoteles, comercio y comercios no pueden estar exentos de impuestos simplemente porque son propiedad de la Iglesia. Okay, bueno. Implicaciones para la... Bueno, o sea, entiendo que haya que pagar impuestos, pero 190 millones... O sea... Y si antes decían, no, estáis exentos de impuestos y ahora empezamos de... O sea, no puedes hacer algo retroactivo. Tienes que decir, oye, a partir de ahora empezamos a cobrar impuestos. Pero no decir, no, tienes que pagar impuestos desde 1948. O sea, no me jodas, bro. Implicaciones para la vida cristiana palestina. La congelación de las cuentas de la Iglesia crean una crisis que impacta las raíces mismas de la vida institucional cristiana en Tierra Santa. Las iglesias no pueden pagar los salarios del clero, de los maestros y del personal de apoyo, reduciendo sus operaciones y amenazando el sustento de cientos de trabajadores religiosos y sus familias. Las iglesias cristianas, que sirven tanto a las comunidades musulmanas y cristianas palestinas, se enfrentan al cierre, distorsionando la educación de miles de estudiantes y eliminando instituciones que históricamente han dado una educación de alta calidad, independientemente de sus raíces religiosas. Los programas comunitarios y sanitarios dependientes de la financiación de la Iglesia también son obstaculizados, dejando a las poblaciones vulnerables y sin servicios esenciales que las iglesias tradicionalmente han dado para llenar los agujeros en el apoyo social. Quizá lo más crítico desde una perspectiva global es el mantenimiento de los lugares religiosos antiguos y los artefactos que se vuelve imposible, amenazando a un patrimonio cultural irreemplazable que pertenece no solo a los palestinos, pero a la cristiandad global, y que potencialmente permite que estructuras centenarias y objetos religiosos preciosos se deterioren irreparablemente. Funcionarios de la Iglesia enfatizan que estas exigencias violan el status quo de acuerdos centenarios que han gobernado los lugares religiosos en Jerusalén desde tiempos otomanos. Claro, cuando estaban los turcos, o sea, cuando estaba gobernado por los turcos no había ningún problema. O sea, el problema empezó cuando la agarraron los judíos. No había problema con los turcos, no había problema con los ingleses, el problema empezó con los judíos. Estos acuerdos, reconocidos a través de sucesivas administraciones, incluyendo el mandato británico, la administración jordana y los primeros tiempos del control israelí, tradicionalmente han dado exención de impuestos a las instituciones religiosas. El status quo es un complejo grupo de acuerdos que empiezan en el periodo otomano
que empiezan en el periodo otomano, que define los derechos y responsabilidades de las diferentes denominaciones cristianas en los lugares santos. Estos acuerdos han sido considerados inviolables por la ley internacional y las sucesivas autoridades gobernantes. Esto contradice el acuerdo del status quo que ha existido desde el tiempo otomano en Palestina y continuó durante los años del mandato británico y luego durante la época de gobierno jordano e incluso durante el periodo de la ocupación israelí. Issa Musle, un funcionario portavoz para la Iglesia Ortodoxa en Palestina, declaró. Él añadió que las autoridades israelíes habían revertido su decisión de congelar los fondos de la Iglesia a principios de octubre después de la intervención de instituciones, el clero, iglesias y países extranjeros y árabes. Nosotros creamos una presión significativa sobre el estado de la ocupación y ahora las cosas han vuelto a lo que eran antes de la decisión de congelar las cuentas bancarias. Sin embargo, esta reversión no ofrece garantías sobre futuras congelaciones o un retorno a la exigencia de que la Iglesia pague impuestos, dijo Musle. Incluso si Israel se comprometiera, nosotros no les creeríamos. Quieren exprimir todo lo que sea palestino, tanto cristiano como musulmán, en Tierra Santa, para desplazarlo y echarnos de Tierra Santa. Los líderes de la Iglesia han retratado esta crisis como parte de una campaña existencial contra la identidad palestina en Jerusalén. La ocupación ataca a los humanos, ataca a las piedras, ataca a los árboles y ataca a los animales. Hoy ataca a los cristianos en Jerusalén y las propiedades de la Iglesia, igual que ataca a las iglesias en Gaza con bombas, destrucción y asesinatos. El padre Talat Awad, pastor de la Iglesia de la Dormición en Cisjordania, dijo al New Arab: si una mezquita es derribada, los musulmanes van a rezar en la iglesia, y si la iglesia no les sirve, los cristianos van a rezar en la mezquita. Nosotros vamos a seguir firmes contra la ocupación, él añadió. La Organización para la Liberación el Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, a través de su miembro Wassel Abu Youssef, contextualizó los ataques contra la iglesia dentro de la política israelí más amplia. Esto es dentro de un marco de una guerra total contra los lugares santos islámicos y cristianos. Israel continúa cometiendo crímenes y no presta atención a la ley internacional, implementando viejos planes cada vez más acelerados, explotando el silencio internacional y la protección estadounidense. Abu Youssef dijo a The New Arab: el ataque contra las iglesias ocurre en un escenario de cambio demográfico dramático. Musle destacó que los cristianos en Jerusalén representan el 0,7% de la población a causa de las duras condiciones experimentadas bajo la ocupación israelí, que han empujado a los cristianos a salir de los territorios palestinos. Los cristianos, igual que los musulmanes, están enraizados en sus tierras. No nos vamos a ir y no nos vamos a arrodillar a no ser que sea delante de Dios. Musle añadió: con firmeza vamos a luchar para sobrevivir. Somos abogados de la paz y este espíritu nos viene de Cristo, el portador del mensaje de la paz. El declive del cristianismo palestino representa no solo un cambio demográfico, pero la pérdida potencial de las conexiones de vida al lugar de nacimiento del cristianismo. Los cristianos palestinos son los descendientes directos de las comunidades cristianas más tempranas y mantienen tradiciones, lenguas y prácticas que dan una continuidad, que son una continuación directa de la época apostólica. O sea, ellos son más... Seguro que si miraras el ADN de esta gente, o sea, ellos son más de esa tierra que los judíos. O sea, los judíos vienen, la mayoría, de Asia Central, mientras... esta gente siempre han estado ahí y son descendientes de judíos. O sea, eran judíos que después de que crucificaron a Jesús y todo el rollo, se volvieron cristianos, ¿no? Saludos a la gente que va llegando. Wolfpack, saludos a Argentina. A los moises no les gusta el dinero. No.
La judería házaros y azkenazis, claro. El ataque financiero es parte de un patrón más amplio que incluye la expansión de los asentamientos. Los nuevos asentamientos cerca del monasterio ortodoxo de San Gerasimos de Irhashla, en Jericó, por ejemplo, amenaza a las tierras de la iglesia. Pagando el precio. Funcionarios de la iglesia notan que la escalada coincide con una fuerte crítica de los líderes de la iglesia contra el genocidio israelí en Gaza, donde varias iglesias han sido dañadas o destruidas. El padre Joseph Sacher, coordinador del Consejo de Iglesias, le dijo al New Arab que la iglesia está pagando el precio por las posiciones que tomó contra la guerra en la Franja de Gaza. El momento habla por sí mismo. Este ataque contra la iglesia y contra los cristianos está escalando bajo el actual gobierno israelí, el más extremista, destacó Zaher. Él apuntó que estas medidas, incluso si se revierten, afectan negativamente la financiación y ponen presión sobre la iglesia y amenazan su habilidad de cumplir sus obligaciones. Además, la naturaleza temporal de las intervenciones internacionales, que 2 veces han forzado a las reversiones israelíes, sugieren que, sin una presión sostenida y protecciones formales, la antigua presencia cristiana en Palestina se enfrenta a un futuro incierto. Sí, bueno, seguramente, o sea, tarde o temprano los van a echar, ¿no? O sea, si cada vez van quedando menos, pues... En este pueblo palestino cristiano, la hipocresía del sionismo cristiano es inconfundible. Les tendría que dar vergüenza, dice el padre Jacques Noble Abed de Taibé, en la Cisjordania ocupada, refiriéndose a los evangélicos estadounidenses que apoyan a Israel. Esto no es lo que nos enseña Jesús en el Evangelio, perdón. El padre Jacques Noble Abed está al lado de un muro de piedra que rodea el cementerio de Taibé. Debajo de sus pies, la ceniza gris, en la forma de una cruz quemada, se extiende sobre el suelo quemado. Son violentos, dice, mirando los daños que hay sobre las ruinas de la antigua iglesia bizantina. Se comportan como gángsters. Taibé es uno de los últimos pueblos de mayoría cristiana en la Cisjordania ocupada que durante mucho tiempo se consideraba relativamente seguro. Aquí los campanarios de las tres iglesias proyectan su sombra sobre las calles, pero en medio de un aumento de la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania esto ha cambiado. Hace poco más de un mes, los aldeanos dijeron que colonos israelíes incendiaron las antiguas ruinas de la Catedral de San Jorge y el cementerio del pueblo, cuando hombres jóvenes del pueblo corrieron a extinguir las llamas. Una docena de colonos empezaron a apedrearlos, dijo Noble Abed. Según los residentes, algunos de los colonos que atacaron a los cristianos de Taibé vienen del asentamiento de Kochaf a Shachar, que ha sido apoyado por el Fondo One Israel, una ONG libre de impuestos estadounidense. El Fondo One Israel parece tener el apoyo de Mike Huckabee,
un cristiano evangélico sionista que actualmente es el embajador de Estados Unidos en Israel, que hace menos de un año dio un discurso en el 30 aniversario del grupo. Esa conexión y la falta de preocupación entre muchos evangélicos en los Estados Unidos sobre el aumento de la violencia contra los palestinos subrayan la hipocresía de los sionistas cristianos, que siguen siendo firmes simpatizantes de Israel y los colonos apoyados por el Estado, incluso mientras su creciente violencia daña a los cristianos en la Palestina ocupada. La hipocresía es inconfundible en Taibé, donde Noble Abed me dice que el pueblo no ha recibido ningún apoyo de los líderes religiosos estadounidenses. Desafortunadamente, muchos cristianos estadounidenses son también prosionistas. A ellos les digo que les tendría que dar vergüenza. Esto no es lo que enseña Jesús en el Evangelio. Los últimos 2 años, Taibé había sido salvada de la violencia militar y colona que ha afectado gran parte de la Cisjordania ocupada. El pueblo, que alberga alrededor de 1.500 personas, incluyendo algunos ciudadanos estadounidenses, ocasionalmente dio la bienvenida a peregrinos cristianos visitando las ruinas de la antigua iglesia que está encima del valle que hay debajo. En un lado de la colina están las destilerías Taibé, la primera destilería de Oriente Medio, y el pueblo alberga la fiesta de octubre cada otoño, a donde van miles de visitantes. Las 3 iglesias aquí, una griega ortodoxa, otra católica romana latina y otra melquita, típicamente trabajan juntas por el bien del pueblo. Pero esta primavera, por primera vez, los soldados atacaron Taibé, atacando a docenas de casas, dicen los residentes. Durante la guerra entre Israel e Irán, comandos israelíes vestidos de negro entraron en las casas en el medio de la noche, aterrorizando a los residentes. Luego, el 7 de julio, colonos quemaron las ruinas de la iglesia bizantina del siglo VI y el cementerio del pueblo, dice Noble Abed. Semanas después, el 28 de julio, los colonos atacaron de nuevo, quemando 3 coches y dejando detrás de ellos grafitis escritos en hebreo. Reporteros de Vatican News descubrieron que algunos de los atacantes están ligados a Neria Ben Pazi, un colono extremista que previamente había sido sancionado por Estados Unidos bajo el antiguo presidente Joe Biden. Trump levantó esas sanciones este año, o sea, lo poco que había hecho Biden, ¿no? Trump lo deshizo, ¿no? O sea, el evangélico que no entiende tal vez no lo sea en realidad. Esos moishes van de gángsters cuando quieren, claro. Ben Pazi, que creció en el asentamiento cercano de Koja Hashakar, lidera una granja ilegal cercana. También ayudó a fundar varios otros asentamientos ilegales cerca de Kochaf, que habían sido previamente sancionados. No se pudo contactar con Ben Pazi. Elisha Yaret, otro colono israelí previamente arrestado y temporalmente baneado, exiliado de algunas partes de Cisjordania por su supuesta implicación en el asesinato de un adolescente palestino en 2023, dijo en una entrevista con el Canal 7 de Israel que los colonos de la granja de Ben Pazi estaban en realidad intentando extinguir las llamas. Sí, claro. Kochaf Ashachar, que es visible a unos 4 kilómetros al otro lado del valle desde los puntos más altos de Taibé, es el asentamiento original desde el cual otros asentamientos cercanos han crecido. Ahora alberga unos 2.500 colonos. Kochaf HaShachar fue establecido en los años 70 y ha alimentado a otros varios asentamientos durante décadas, algunos de los cuales más tarde fueron formalizados por el gobierno israelí. Los repetidos ataques por parte de colonos de Kochaf y otros asentamientos cercanos desplazaron forzosamente toda la comunidad palestina de Ras al-Atin en 2022, según un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
el primer caso en el cual toda una comunidad palestina tuvo que evacuar sus casas a causa de la violencia de los colonos. Los líderes religiosos de Taibé dicen que los colonos israelíes de dentro y alrededor de Kochaf han bloqueado a los aldeanos de acceder el 80% de sus plantaciones de olivos en las tierras comunitarias. Los colonos previamente han atacado a los palestinos en las cercanías de Taibé. En 2023 enviaron a un hombre al hospital que tuvo que recibir varios puntos en su cabeza después de ser golpeado cerca del pueblo. El sacerdote católico Bashar Fawadieh del Patriarcado Latino me dice que en otro incidente los colonos atacaron a un hombre que estaba visitando a su familia en Taibé, que tuvo que ser ingresado en la unidad de cuidados intensivos durante una semana. Pero los ataques recientes van en aumento y son parte de un patrón más amplio de intensificación de la violencia de los colonos israelíes, a menudo bajo la protección de los soldados israelíes. En medio de las llamadas por parte de los líderes de la extrema derecha israelí para que Israel se anexe completamente Cisjordania. Ellos también llaman la atención los asentamientos y las organizaciones estadounidenses y los ciudadanos estadounidenses que los ayudan y los apoyan. La escuela religiosa judía en Kochaf HaShachar, por ejemplo, recibe el nombre. Es nombrada en la página web de One Israel Fund como recipiente de apoyo de la organización. Jacobi dijo en la gala del 30 aniversario de One Israel Fund el diciembre pasado que Israel nunca estará solo nunca estará solo de nuevo en su lucha por la libertad y por preservar el país y las tierras y la herencia que Dios les ha dado. O sea, pues si él dice que es cristiano, o sea, ¿qué clase de cristiano quiere que echen a los cristianos de la iglesia, del lugar donde vivió Jesús y todo el rollo? O sea, no, es incomprensible, pero bueno. Jacobi ha sido un simpatizante desde hace tiempo de los asentamientos israelíes que son considerados como ilegales bajo ley internacional. A menudo se refiere a Cisjordania con el término bíblico Judea y Samaria y en el pasado ha dicho que Cisjordania no existe y que los palestinos tampoco existen. La embajada de los Estados Unidos en Israel dijo que su oficina no responde a preguntas de la prensa. El director de One Israel Fund de proyectos educativos tampoco respondió a solicitudes de comentario. En un extraño reconocimiento del sufrimiento palestino, el propio Jacobi visitó Taibé después del incendio del 7 de julio. En un comunicado, él declaró que cualquier profanación de un lugar santo es un acto de terrorismo y que debería de haber duras consecuencias. Él dijo al pueblo que nosotros ciertamente vamos a insistir que aquellos que realizan actos terroristas y violentos en Taibé o en cualquier sitio sean encontrados y juzgados, no solo regañados. Sí, pero bueno, eso es lo mismo que hacía Biden, o sea, hacía una declaración, decía que no, que esto es lamentable, que Israel llamaba a los israelíes a la moderación y tal y que cual, pero bueno, o sea, con declaraciones, o sea, no, o sea, si cada vez que hubiera un ataque Estados Unidos dijera, ok, cada ataque que haya, te vamos a mandar $1.000 millones menos. Verías que rápido se acabaría. Pero él no nombró a los colonos israelíes como atacantes. Y más tarde subrayó el hecho que él no había atribuido el fuego a nadie, después de que la prensa israelí dudara sobre las afirmaciones de que el incendio fue realizado por israelíes. Estos informes de prensa llegaron tan lejos como sugerir que los colonos estaban extinguiendo el fuego en vez de dirigir las llamas. Los residentes de Taibé dicen que esto contradice las pruebas que ellos tienen en fotos y en vídeos. A pesar de la visita de Jacobi, los palestinos en Taibé dicen que se sienten olvidados por los cristianos en Estados Unidos, donde el sionismo cristiano es una gran fuerza detrás del apoyo incondicional estadounidense por Israel.
parte de un subgrupo de evangélicos, muchos sionistas cristianos, creen que cuando todo el pueblo judío migre a Israel, eso provocará el rapto y la segunda venida de Jesús. Pues lo que yo te digo, o sea, vamos a enviar a todos los judíos a Israel y entonces veremos si viene Jesús o no. O sea, de puta madre. Lo que pasa que, claro, muchos cristianos van a decir que ellos no se quieren ir porque aquí está el Santo Sepulcro y tal y que cual. Y los musulmanes van a decir lo mismo, ¿no? Oye, yo no me quiero ir aquí es donde Mahoma subió al cielo y no sé qué rollo más. Entonces, pues bueno. Ok, disculpen. José Cruz, saludos. Muchas gracias por estar aquí. Saludos a México. Antonio Fernández, bienvenidos. Saludos a Portugal. Que no es el Mesías de los judíos, es el anticristo. ¿Quién es el anticristo? ¿Jesús? Bueno, el Mesías de los judíos supuestamente no ha venido todavía. Que bueno, no recuerdo exactamente dónde, pero hay versículos en el Antiguo Testamento donde identifica a Jesús como el Mesías. Ahora, que luego los judíos no quisieran reconocerlo, eso ya es otra cosa. Pero bueno, supuestamente el Mesías de los judíos aún tiene que venir. Hay judíos que sí reconocen a Jesús como el Mesías. Judíos mesiánicos les llaman. No, que el Mesías de los judíos sería el anticristo. Ah, eso podría ser. Cuando venga el anticristo verás como todos los judíos van a ir a decir, sí, el Mesías, el Mesías. Descarado. Ok. Una estimación pone el número de sionistas cristianos en los Estados Unidos a 30 millones, o sea, poco menos del 10% de la población, ¿no? Mucho más numerosos que el número de judíos americanos. Que bueno, en Estados Unidos habría más o menos 6 millones de judíos. Que bueno, o sea, si lo miran, es casi imposible. O sea, cuando todos los judíos vuelvan a Israel, va a volver Jesús. O sea, pero que todos y cada uno de los judíos vuelva a Israel es casi imposible. Porque, o sea, en total, hay 20 o 30 millones de judíos en todo el mundo. 6 o 7 millones ya viven en Israel. Entonces, quedarían más o menos unos 15, 20 millones que todavía, o sea, los 6 millones que viven en Estados Unidos, el medio millón que vive en Francia, y luego grupos más pequeños, creo que varios cientos de miles viven en Bélgica, 300.000 viven en Argentina, 50 o 100.000 viven en Sudáfrica, en Irán viven 20 o 30.000, o sea... Pero claro, habrá muchos judíos que dirán, oye, yo no quiero irme a Israel, yo siempre he vivido aquí me van bien las cosas, ¿yo qué tengo que hacer en Israel, no? José Cruz, solo sé que en Talmud habla cosas de Jesús y los cristianianos. No, sí, algo he oído, ¿no? Eso del sionismo cristiano en Estados Unidos viene de la Biblia Scofield. Sí, es una Biblia que la financiaron los judíos y no sé qué rollo más. Bueno. Los protestantes evangélicos blancos son 2 veces más
tienen 2 veces más posibilidades que los judíos de decir que Israel fue dado al pueblo judío por Dios. Claro, hay judíos que no quieren saber nada de Israel. Esto significa que el apoyo evangélico por Israel es argumentablemente la presión política más es una presión política más significante que el sionismo judío. Huckabee viene de este campo. En el momento de su visita a Taipei, él intervino a favor de los grupos evangélicos que buscaban visados para Israel. Tienen que pedir visado y todo. Huckabee hizo historia a principios de este año cuando se volvió el primer embajador estadounidense de reunirse oficialmente con el Consejo Yesha, un grupo de ayuntamientos de los asentamientos israelíes en Cisjordania. Mientras, o sea, tienes al embajador de Estados Unidos reuniéndose con los alcaldes israelíes de unos ayuntamientos que Estados Unidos no reconoce como parte de Israel. ¿Por qué? Estados Unidos solo reconoce como territorio israelí los Altos del Golán y el Jerusalén Este. Cisjordania, incluso Estados Unidos lo sigue reconociendo como territorio palestino ocupado por Israel. Mientras estaba en el asentamiento cisjordano de Shiloh para la reunión, Huckabee supuestamente empezó su visita visitando las cinco vaquillas rojas que fueron enviadas por un evangélico de Texas en 2022. Algunos judíos mesiánicos y cristianos sionistas creen que el sacrificio de una vaquilla roja pura va a dar la señal para la construcción del tercer templo en el mismo lugar donde ahora está la mezquita de Al-Aqsa, para que el Mesías pueda venir. O sea, ellos creen que, los cristianos estos creen que cuando hagan el tercer templo, Jesús va a bajar al tercer templo y entonces los judíos van a ver que Jesús es el Mesías y se volverán cristianos, ¿no? Bueno, tengo mis dudas de que eso ocurra porque ten cuidado que si Jesús baja al tercer templo como el Mesías, que no lo vuelvan a crucificar. Sobre el 80% de los evangélicos blancos votaron por Donald Trump el año pasado. Es un bloque de votantes poderoso. Los grupos sionistas cristianos, como los Cristianos Unidos por Israel, fundado por el pastor islamófobo de extrema derecha John Hagee, tiene unos 10 millones de miembros. Tales organizaciones a menudo han sido acusados de supremacismo blanco y antisemitismo. ¿Antisemitismo? ¿Cómo van a ser antisemitas si son más pro-judíos que Netanyahu? El propio Hagee se refirió a Hitler como un cazador enviado por Dios para acelerar las profecías de la Biblia. Más tarde pidió perdón por esas declaraciones. Bueno, pero eso no es ser antisemita. Eso es solo decir que bueno, que... Ok, pero los sionistas cristianos se han alineado a sí mismos con la aspiración de un etnoestado religioso que también ataca a los cristianos, siempre que estos cristianos sean palestinos. Hay unos 50.000 cristianos palestinos en Cisjordania y menos de 2.000 en Gaza. Muchos de los cristianos palestinos que una vez vivieron en la región fueron expulsados por militantes israelíes en la Nakba de 1948. Otros empezaron a marcharse después de la ocupación israelí de 1967. Más recientemente, Israel ha bombardeado múltiples iglesias en Gaza, incluyendo una de las más antiguas del mundo.
un francotirador israelí asesinó a una madre y a su hija fuera de la Iglesia Católica de Gaza en 2023, y el mes pasado fue bombardeada de nuevo por un tanque. Los sionistas cristianos mayoritariamente han permanecido callados sobre estos ataques, decepcionando a los líderes religiosos de Taibé. Hemos estado aquí durante miles de años, dice el padre Fawadieh, y nosotros tenemos una identidad particular en Taibé, siendo el último y el único pueblo 100% cristiano de Cisjordania. Somos las piedras vivientes, él añadió, usando una denominación común para los cristianos palestinos, una referencia a su larga permanencia en la región. A pesar de la falta de apoyo y preocupación de los cristianos sionistas, Taibé ha encontrado apoyo de otros líderes religiosos. En un comunicado del 29 de julio, el Patriarcado Latino de Jerusalén describió un patrón alarmante de violencia de los colonos y condenó la campaña reaccionaria de desinformación por parte de grupos afiliados a los colonos israelíes, avisando que la falta de responsabilidad no solo amenaza a las comunidades cristianas, pero también debilita las raíces morales y legales que mantienen la paz. Los líderes de las iglesias anglicana, católica y luterana en Jerusalén también han dejado clara su oposición al sionismo cristiano. Sin embargo, los palestinos de Taibé avisan que la violencia solo hace que empeorar, porque la mentalidad fanática y extremista que viene de los ministerios de Ben Gvir y Smotrich, los colonos se sienten empoderados, dice Fawadieh, refiriéndose a los ministros ultranacionalistas israelíes Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich. No están respetando ninguna ley internacional. Pero finalmente Fawadieh reconoce que nuestro conflicto no es solo religioso. Aquí somos palestinos. Hemos estado aquí durante miles de años y por eso nos han atacado. No porque seamos musulmanes o seamos cristianos, pero porque somos palestinos. Claro. Si hubieran sido musulmanes les hubieran hecho exactamente lo mismo. Bueno. Bueno, esto es lo que yo les decía de los patriarcas, lo que decía el artículo. El patriarca de Jerusalén y las iglesias afirman que el sionismo cristiano amenaza al cristianismo. Altos dirigentes cristianos de Jerusalén han emitido una advertencia contra la interferencia externa que amenaza la unidad y el futuro del cristianismo en Tierra Santa, señalando al sionismo cristiano y los actores políticos vinculados a Israel. En una declaración publicada el sábado, los patriarcas y jefes de las iglesias en Jerusalén dijeron que las recientes actividades de individuos locales que promueven ideologías dañinas como el sionismo cristiano engañan al público, siembran confusión y dañan la unidad de nuestro rebaño. Los líderes de la Iglesia advirtieron que estos esfuerzos han encontrado apoyo entre ciertos actores políticos en Israel y más allá, acusándolos de impulsar una agenda que podría socavar la presencia cristiana no solo en Tierra Santa, sino en todo el Oriente Medio. La intervención se produce en medio de una creciente preocupación entre los cristianos palestinos de que las políticas de Israel, incluida la confiscación de tierras, la expansión de los asentamientos ilegales y la presión sobre las propiedades de la Iglesia, están acelerando la erosión de una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo. Una poderosa corriente del cristianismo evangélico en Estados Unidos continúa moldeando el apoyo político y financiero a Israel, lo que genera creciente preocupación entre los líderes de la Iglesia en Jerusalén.
Muchos sionistas cristianos también adoptan el evangelio de la prosperidad, que enseña que bendecir a Israel trae recompensa personal y financiera. Los críticos dicen que estas creencias se traducen en donaciones y respaldo político a las empresas de asentamiento de Israel, consolidando la ocupación mientras marginan a los cristianos palestinos y socavan las iglesias históricas de Tierra Santa. Los patriarcas dijeron que también estaban profundamente preocupados por el hecho de que individuos que promueven estas agendas han sido bienvenidos a los niveles oficiales tanto local como internacional, calificando tal participación como una intrusión en la vida interna de las iglesias. Estas acciones constituyen una interferencia en la vida interna de las iglesias, afirma la declaración, acusando a actores externos de ignorar la autoridad y responsabilidad del liderazgo cristiano histórico de Jerusalén. No está claro a qué acontecimientos recientes se refiere la declaración, sin embargo, un informe reciente del Consejo de Patriarcas y Jefes de Iglesias de Jerusalén concluyó que las amenazas al patrimonio cristiano, particularmente en Jerusalén, Cisjordania ocupada y Gaza, junto con cuestiones de impuestos injustificados, son la fuente de preocupaciones constantes que amenazan la existencia de la comunidad y de las iglesias. El informe también hace un llamado a una urgente necesidad de proteger a las comunidades cristianas y nuestros lugares de culto que se extienden por toda Cisjordania, donde los ataques de los colonos apuntan cada vez más a nuestras iglesias, personas y propiedades. El miércoles, un alto organismo de la Iglesia palestina condenó las restricciones israelíes que impiden a los maestros de la Cisjordania ocupada llegar a las escuelas en la Jerusalén oriental ocupada, advirtiendo que la educación cristiana está bajo ataque directo. El Comité Presidencial Superior para Asuntos Eclesiásticos en Palestina dijo que las autoridades israelíes han limitado severamente los permisos de trabajo para los maestros de Cisjordania, interrumpiendo las clases y negando a cientos de estudiantes su derecho a la educación. El comité rechazó las medidas arbitrarias y sistemáticas impuestas por la ocupación israelí, afirmando que han afectado a las escuelas palestinas en Jerusalén, especialmente las instituciones cristianas. Añadió que las restricciones han retrasado el inicio del segundo semestre y paralizado el proceso educativo. Según el comité, el régimen de permisos y los puestos de control militares de Israel se han convertido en las principales herramientas utilizadas para impedir que los docentes accedan a las aulas, restringir la circulación y debilitar las instituciones educativas. Afirmó que estas prácticas constituyen un castigo colectivo y reflejan una política de discriminación racial prohibida por el derecho internacional. Funcionarios de la Iglesia afirmaron que las autoridades israelíes han suspendido por completo los permisos de decenas de profesores al tiempo que han reducido drásticamente los días de trabajo de otros. Indicaron que al menos 171 profesores y personal se han visto afectados. El comité advirtió que los ataques a las escuelas cristianas forman parte de una política israelí más amplia destinada a socavar la educación palestina y erosionar la presencia cristiana palestina en Jerusalén. Dijo que las medidas están diseñadas para agotar a profesores y estudiantes por igual, debilitar la vida comunitaria y afianzar el control israelí sobre la ciudad a expensas de su población cristiana indígena. Bueno, aquí está el comunicado. Patriarcas y jefes de iglesia en Jerusalén. Comunicado de los patriarcas y jefes de las iglesias en Jerusalén sobre la unidad y la representación de las comunidades cristianas en Tierra Santa. 17 de enero de 2026. Los patriarcas y los jefes de las iglesias en Tierra Santa afirman ante los fieles y ante el mundo que el rebaño de Cristo en esta tierra es confiado a las iglesias apostólicas que han llevado su ministerio sagrado durante siglos en una firme devoción. Las actividades recientes realizadas por individuos locales que avanzan dañinas ideologías como el sionismo cristiano engañan al público, siembran la confusión y dañan la unidad de nuestro rebaño. Estas empresas han encontrado el favor entre ciertos actores políticos en Israel y más allá que buscan empujar una agenda política que podría dañar la presencia cristiana en Tierra Santa y en Oriente Medio. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que nosotros, aunque seamos muchos, somos un cuerpo en Cristo y individualmente miembros el uno del otro. Romanos capítulo 15, versículo 5. Reclamar autoridad fuera de la comunión de la Iglesia es herir la unidad de los fieles y erosionar la misión pastoral confiada a las iglesias históricas en la misma tierra en que nuestro Señor vivió, enseñó, sufrió y se levantó de entre los muertos.
Los patriarcas y los jefes de las iglesias además destacan con preocupación que estos individuos han sido bienvenidos a nivel oficial, localmente e internacionalmente. Tales acciones constituyen una interferencia en la vida interna de las iglesias y un desprecio a la responsabilidad pastoral depositada en los patriarcas y los jefes de las iglesias en Jerusalén. Los patriarcas y los jefes de las iglesias en Jerusalén reiteran que ellos solos representan a las iglesias y a su rebaño en asuntos religiosos cristianos, comunitarios y pastorales en Tierra Santa. Que el Señor, que es el pastor y el guardián de las almas, les dé la sabiduría para la protección, nos dé sabiduría para la protección de su pueblo y la protección de su testigo en esta tierra sagrada. Los patriarcas y los jefes de las iglesias en Jerusalén. Bueno, pues está bien, pero me parece a mí que la cosa no pinta muy bien, ¿no? Ok, bueno, vamos a pasar a otra cosa. Crece la preocupación por la dependencia cada vez más grande de Europa de las importaciones de gas de Estados Unidos. Bueno, pues que vuelvan a importar de Rusia ahora que, aunque bueno, tal como es Trump que pone aranceles a Tokiski, no te extrañe que si ahora Trump dijera que los europeos dijeran que vuelven a comprar gas ruso, Trump dijera, ahora vamos a poner un arancel de no sé cuánto %. Ok, si me dan un segundo, agarro un poco de agua que me estoy quedando seco, ¿ok?